Buenas noches a todos nuevamente. Me da muchísimo gusto estar otra vez con ustedes. Es un privilegio. El día jueves, sí, jueves, estuvimos por aquí hablando de la familia. El día de hoy me comentaba el pastor Luis que estaba invitado y sinceramente pues no me gusta desaprovechar las oportunidades, y más si son invitaciones, y más si es para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y más si son almas. Es un privilegio para mí poder compartir de la palabra después de lo que fui y después de todo el daño que le causé a Dios, que ahora no le voy a pagar ni con 1000 vidas sirviéndole lo que Él hizo por mí, pero por lo menos devuelvo de gracia lo que de gracia recibo. Y el día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con el cristianismo, que tiene que ver con el vivir para Cristo, el vivir para Dios, el cristianismo en sí. Y es necesario hablar de esto, amados, porque el día de hoy, te lo decía el jueves y te lo repito, y creo que es algo que constantemente viene en la Escritura. El cristianismo que hoy conocemos de repente tiene mucha diferencia con lo que Jesús vino a fundar. Algunos dicen que son tiempos distintos, que la iglesia de los hechos pues era la iglesia de los hechos, que era una cosa para ese tiempo y que ahora ya estamos en la modernidad y que las cosas han cambiado. Y sí, definitivamente el tiempo que vivimos hoy, 2013, no es el mismo de cuando Jesús se fue y la iglesia en Pentecostés después del mensaje de Pedro y etcétera. Pero Jesús nos dejó un principio para que no nos extraviáramos a pesar de que cambiaran los tiempos. Mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Cielo y tierra pasará, mis palabras no pasarán. De tal modo que cuando nosotros ponemos por encima de todo y de todos, incluido yo, la palabra de Dios, no tenemos riesgo. No hay riesgo de equivocarnos, no hay riesgo de extraviarnos, porque la misma palabra dice que es perfecta. En el Salmo dice que la ley de Jehová es perfecta, que el precepto de Jehová es puro, que los mandamientos de Jehová son rectos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 dice que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Perfecto, ¿qué significa? Que no se le puede añadir ni quitar, que es exactamente lo que tú y yo necesitamos para poder agradar a Dios. Justo, que lo necesitábamos. Santo, que son palabras, son preceptos, son normas que Dios nos dejó, apartadas exclusivamente para su gloria, para su obediencia, para hacer su voluntad. Amén. Cuando nosotros nos salimos del precepto bíblico, empiezan los problemas. Te doy un ejemplo. El señor Carlos Russell, fundador de los Testigos de Jehová, un día se le ocurrió que Dios le había hablado y tuvo una revelación. A mí me parece que cenó mucho y tuvo pesadillas, la verdad. Pero dice que Dios le habló. Y se separó, se dividió y pensó que él era el reformador de todo lo que existía como cristianismo en aquel tiempo. Y ahí tenemos una secta. José Smith también dijo que un ángel, el ángel Moroni, le había hablado y que le había dado una revelación nueva,
que el evangelio estaba incompleto y que aquí estaba el libro del Mormón y es el que estudian ahora y se fundamentan en él. Cuando la iglesia mayoritaria de nuestro país también no se apegó a la escritura al 100% y se fue por todos lados. Muchos grupos actualmente se han desviado y todos corremos el riesgo de desviarnos mientras estemos en este mundo. Pero ¿cuál es el ancla que nos puede guardar de perder el rumbo en un océano tan inmenso? La palabra de Dios. Es la única que nos puede guardar. Cuando nosotros aprendemos a poner en primer lugar la palabra de Dios por sobre de todas las cosas, podemos estar seguros de que estamos dando pasos firmes. Amén. Y yo creo que todos aquí respetamos la palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis. Amén. Hay algunos textos que de repente son difíciles, confusos. Mismo Pedro decía que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, y que aún el apóstol Pablo escribía y costaba trabajito, porque Pablo entendía muchas cosas, estaba preparado. Los que no estamos preparados, pues Dios nos prepara y nos capacita para entender y no dejarnos en ignorancia. De tal modo que el día de hoy te quiero hablar de la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas y de varios ejemplos de qué importante es la Biblia para nosotros. No te voy a hablar tanto de la Biblia como libro, sino más bien de la autoridad de la palabra de Dios. ¿Amén? Ok. Vamos a abrir la Biblia, por favor. En Marcos capítulo 12. Marcos 12, versículo 28. Salud. Es Jesús hablando y dice, bueno, contestando esta interrogante, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y que sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Que conste que no le preguntaron cuál era el segundo, nada más cuál era el primero, el principal. Jesús dijo, mira, este es el primero y este es el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y si me acompañan a Mateo 22, por favor. Es el mensaje paralelo del Evangelio de Mateo.
35. Mateo 22, 35. Dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, creo que es mi teléfono, ¿eh? Ahí se lo pone lejecitos del equipo. Nextel. Ok, gracias. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Faltó algo ahí, ¿verdad? De lo que había dicho en Marcos. Con todas tus fuerzas. Ok. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley. Amén. Vamos a orar, por favor. Padre, utiliza a tu siervo en el nombre de Jesús. Señor, reconozco mi incapacidad como humano de transmitir algo a los seres humanos en su alma. Yo no puedo, Señor. Es tu Espíritu Santo el único que puede hacer algo en los corazones de los seres humanos. Ven, por favor, en el nombre de Jesús, y haz algo, Señor, en cada corazón. Que tu palabra tome vida por tu Espíritu. Háblanos por medio de tu palabra. Háblanos por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, Jesús, cuando vino a esta tierra, no dio más que un solo mandamiento más. ¿Alguien lo recuerda? Un mandamiento nuevo os doy. Solamente uno. No dio dos. Solo dio un mandamiento nuevo. ¿Cuál fue? Que os améis unos a otros. Ok, que os améis unos a otros ya lo había dicho, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento. ¿En qué consiste lo nuevo? Como yo os he amado. Ese estándar no lo teníamos nosotros. Ese estándar no lo tenían los judíos. Antes Dios solo les había mandado: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nada más. Cuando Cristo vino, dijo: te voy a dar un nuevo mandamiento. Nada más uno. Que se amen unos a otros. Y el estándar, amado, es de aquí al cielo. Como yo os he amado. En otras palabras, si tú no amas a tu prójimo como Jesús te amó, no estás cumpliendo el único mandamiento que Jesús vino a dar. Añadir a todos los que ya existían. Más de 600 en toda la Biblia. Es muy alto el estándar, amado. Pero como él sabía que muchas personas en ese tiempo y hoy, después de más de 2000 años, llegan a pensar que es bien difícil obedecer a Dios, que no se puede. Bueno, yo he escuchado gente que con Biblia en mano dicen: no se puede obedecer a Dios. Nadie puede. Y yo digo, amado, por lo que Jesús dice, si nadie puede obedecer a Dios, entonces ¿qué hacemos aquí? Pues nos vamos a estar esforzando en algo que no podemos. No tiene caso.
Dios nos engaña, que nos llama a la santidad, que nos llama a agradarlo en todo, que nos llama a poner por obra sus mandamientos cuando no se puede, cuando como humanos estamos incapacitados para ello. No, amado. Su voluntad desde que Él le dio la ley a Moisés es que haya un pueblo que sea su especial tesoro en medio de todas las naciones. Él le dijo a Israel en Éxodo capítulo 19 que Él les iba a dar sus preceptos y que si los ponían por obra, ellos iban a ser su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Dios desde ese entonces ha querido un pueblo que sea su especial tesoro aquí en la tierra. Un pueblo que se distinga de los demás. Un pueblo que se note que es diferente. Por eso Dios les dio mandamientos. No mates, no robes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, no andes de idólatra, no vayas a cometer adulterio, no codicies, acuérdate del día de reposo. Y esas enseñanzas, junto con todas las que da después de los 10 mandamientos en Éxodo 20, crearon tal pueblo en aquel tiempo, amado, que se distinguió de todos los demás. Bueno, les dio leyes sanitarias, amados, para que fueran a hacer sus necesidades. Eso no lo hacían los demás. Donde fuera y como fuera. Dios se preocupó hasta de la higiene, hasta de alimentos que podían hacerles daño. Ahora ya no están prohibidos, todos lo sabemos, ¿verdad? Que con acción de gracias podemos participar. Pero en aquel tiempo pues no había Alka-Seltzer, no había sal de uvas, no había penicilina, y el puerco tiene muchas toxinas, y Dios sabio dijo, mejor no comas. ¿Sí me explico? Ahorita ya no pasa nada, amado. Un Alka-Seltzer y no mucho y no pasa nada. Todos los alimentos los ha santificado el Señor. Pero desde aquel tiempo Dios quería un pueblo distinto, amado, que por las características que tuviera esa gente se distinguieran de los demás. ¿Te acuerdas cuando la reina de Sabá fue a ver a Salomón? Se quedó con la boca abierta, se quedó maravillada y hasta dijo una cosa: bendito seas tú y bendito sea tu Dios. Glorificó a Dios del orden que se llevaba, de la sabiduría que le habían dado a Salomón, hasta del vestuario que traían los que servían en el templo, en el reino, los súbditos de Salomón. Le preguntó muchas cosas que desafortunadamente no vienen en la Biblia, todo lo que la reina le preguntó a Salomón, pero de las respuestas que Salomón le dio, se quedó maravillada. Eso siempre ha querido Dios, amado. Un pueblo que se distinga de todos los demás pueblos. Y no por la ropa, y no por la manera de caminar, sino por la vida moral. Mira, no se enoja. Mira, no adultera. Mira, no roba. Mira, honra a sus padres. Mira, no se pelea. Mira, no guarda rencor. Mira cómo se ama. Y eso, Jesús dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cómo van a ver nuestras buenas obras, amado? Pues, viviéndolo nosotros. Amén. ¿Sí se puede? ¿Cuántos mandamientos pidió Jesús que se guardaran? 2. Los acabamos de leer. A Dios por sobre de todas las cosas, primeros 4 mandamientos de la Escritura. Y al prójimo como uno mismo, los siguientes 6 de los 10 mandamientos. 4 son directamente para con Dios, los otros 6, para el prójimo. Solamente lo resumió toda la ley en 2. Sí se puede, amado. Sí se puede. Pero la verdad, y siendo honestos, platicando yo por diferentes partes de la República, me encuentro con una realidad. Muchos o creen que no se puede o no viven así. O creen que no se puede o no viven así. Y entonces se frustran en su búsqueda de Dios.
se desaniman, porque sí se acercan a buscar a Dios, pero Dios nunca transforma sus vidas. Lo que yo te quiero hablar ahorita es, Dios cambia, transforma una vida completamente. Él es poderoso, pero el único que lo puede hacer es Él. Es Él. El apóstol Pablo predicaba lo siguiente en Romanos 1:16, por favor. En Romanos 1:16 él dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a judíos y a gentiles. Pablo decía lo siguiente, amado: no me avergüenzo del evangelio. A mí no me da vergüenza predicar el evangelio, la buena nueva de salvación. A mí no me da pena hablar de mi Jesús. A mí no me da pena decir que un carpintero murió en una cruz para hacerme libre. A mí no me da vergüenza, era lo que estaba diciendo. ¿Por qué no se avergonzaba, amado? Él era el testimonio vivo del poder del evangelio. A él no le enseñaron un evangelio que haya aprendido y que lo haya repetido. Él era un ejemplo del poder del evangelio para salvación, para transformar una vida. Él era completamente opositor a Cristo. De hecho, Jesús se le apareció, todos saben la historia, cuando estaba persiguiendo cristianos. Y fue tan impresionante el encuentro que tuvo con Jesús, que su vida fue transformada. En 3 días no comió, no bebió, no veía. ¿Qué se la pasó haciendo? Orando. Orando. ¿Qué crees que oraba? No dice la Biblia, pero es muy fácil deducir. ¿Qué crees que oraba? Yo he llegado a pensar algunas cosas. Yo sé que no es nada seguro, pero por su proceder después nos queda claro que se estaba arrepintiendo de toda su vida pasada. Él agarraba a las personas, las sacaba de los cabellos y los hacía blasfemar el nombre de Jesús. Y resulta que se da cuenta que estaba dando cosas contra el aguijón, que estaba en contra de aquel que era el Dios de la gloria. ¿Qué le estaría diciendo esos 3 días a Jesús? Perdóname, perdóname, perdóname. ¿Cómo fui capaz? Perdóname, perdóname. Recibe el Espíritu, se le caen las escamas, se bautiza. ¿Y qué empezó a hacer, amado? A predicar. Rasgo distintivo de alguien que realmente está convertido a Cristo: predica el evangelio. El que no, ay, amado, estaría en duda, la verdad. Yo me acuerdo, y no hablo de mí porque valga la pena, sino pues para no hablar de nadie más, y aparte no los conozco. Cuando Jesús a mí me salvó, amado, yo quería que todo mundo supiera lo que yo supe, que todo mundo creyera en lo que yo creí, y principalmente que todos conocieran al Jesús que yo había conocido. Amado, me transformó. Si quieres al final te hablo de eso, pero cambió mi vida. De veras la cambió. No son cuentos, no lo aprendí en un instituto. Me transformó, cambió mi vida. El poder del evangelio para transformar una vida es muy grande, amado. Y lo que Jesús hace en una vida no es nada más unos pequeños cambios por afuera y ya. Jesús le dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3: te es necesario volver a nacer. Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, Nicodemo. Si naces del Espíritu vas a ser espíritu.
Si a alguno de ustedes le cuesta tanto trabajo vivir la vida espiritual, nada más tienes que hacer un análisis serio. ¿Habré nacido de la carne o habré nacido del espíritu? Es así de sencillo. ¿Tú has visto pujar un limón para que dé limones? ¿Por qué no puja para dar limones? Porque su naturaleza es dar limones. Asimismo, un cristiano no puja para dar fruto cristiano, porque su naturaleza es dar fruto cristiano. Era de otra naturaleza. Le agradaba el pecado, le gustaba lo malo, le atraía la concupiscencia, se deleitaba en lo que a Dios hacía llorar, le gustaba ver lo que Dios repugnaba. Cuando es transformado, sus deseos, sus gustos, sus atracciones cambian. Y yo me acuerdo que cuando era impío, a mí nadie me presionaba para hacer lo malo. Nadie. Era mi naturaleza buscar el mal. ¿Y me llamaba la atención la de Dios? Para nada. Absolutamente para nada. Cuando Dios me salva, todo cambió. Ya no me atraía lo del mundo y me gustaba mucho lo de Dios. Es más, no nada más no me atraía lo del mundo, lo aborrecía, lo detestaba. Para mí, yo me lamentaba cómo fui capaz de hacer eso. Yo no coqueteaba con el pecado porque había entendido lo que costó el pecado en la cruz. Me transformó. Y lo que Jesús quiere hacer con todos los seres humanos, amado, no es que te portes bien. Jesús no es una abuelita que te dice, pórtate bien. No. Tampoco es un maestro de moral que te dice, pues compórtate rectamente. No, Jesús no es un maestro de moral. Jesús no es un buen consejero. Jesús no es un sabio que te da buenos consejos. Jesús vino a que naciéramos de nuevo. Él no vino a quitarnos unos cuantos pecados para que tu vida fuera diferente. No, amado, Él ya había dado toda la ley miles de años antes que Él viniera. Cuando vino solo le añadió un pedacito al mandamiento de amar a tu prójimo como yo os he amado, dijo. Pero de toda la ley ni le quitó ni le puso. Pero no la obedecía la gente con la que se entrevistó Jesús. No guardaban los mandamientos. ¿Para qué les daba más? Jesús nunca le dijo a la gente, pórtate bien, ya no seas tan pecador. No. Les dijo dos cosas: arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Dejar de pecar es arrepentirse? No. Cualquiera puede dejar de pecar sin estar arrepentido. Arrepentirse, amado, es aborrecer el pecado. Arrepentirse no es dejar de hacer lo malo. Hay muchas personas que por eso batallan mucho, porque estás dejando de pecar, pero no te has arrepentido de tu pecado. Por eso quieres hacerlo. Simplemente tomas la decisión y dices, ay no, esto ya no lo quiero hacer. Señor, ayúdame a no hacerlo. Pero si no te arrepientes de haberlo hecho, siempre vas a desear volverlo a hacer. Necesitas arrepentirte. ¿Me estoy explicando? Yo no nada más dejé de tomar, me arrepentí de haber tomado. Y no nada más dejé el alcohol, lo aborrecí. Y no nada más, ya no tomé, le hablé a la gente que eso estaba mal. Y no nada más eso, no me volví a sentar en una mesa en donde estuvieran tomando. Aborrecí el pecado del alcohol y desde que me convertí no he tomado ni una gota, porque estoy arrepentido de haber tomado. ¿Sí me explico? Te voy a explicar la diferencia entre arrepentirte y que te remuerda la conciencia. Cuando una persona toma y hace sus desfiguros en una noche, se siente bien mal al día siguiente y le remuerde la conciencia. Se siente mal, se lamenta, no puede ser, ¿cómo fui capaz? Ya no vuelvo, dice con su boca, pero más tarda en decir que en volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque solo le remordió la conciencia, solo se lamentó de haber hecho lo malo, pero no se arrepintió. ¿Quién sí se arrepiente?
el varón que su esposa siempre le dice, esposo, no tomes. Y le importa poco y toma. Y después vienen de un convivio, se sube la familia y ahí van. Y ahí va zigzagueando el hombre soberbio en lugar de pedir ayuda para que le lleven a su casa o dejar que su esposa maneje. Y bueno, en una de esas choca. Durante muchos años había tomado y había manejado y había tenido 2, 3 accidentes leves, pero nada más. Se lamentaba de andar manejando así, pero nunca lo dejó. Un día choca y cuando despierta en el hospital está todo fracturado y simplemente pregunta, ¿y mi esposa? ¿Y mis hijos? Tu esposa falleció en el instante y tus hijos fallecieron aquí en el hospital hace media hora. De ahí en adelante, él se arrepiente de haber tomado y ya no toma. Qué diferente es remorder la conciencia por algo que haces mal a arrepentirte de haber hecho lo malo. ¿Cuál es el fruto digno de arrepentimiento del borracho? Ya no toma. El que robaba, no robe más, sino trabaje con sus manos para suplir sus necesidades y ayudar a otros. Eso dice Pablo en las epístolas. ¿Cuál es el fruto digno de arrepentimiento de un borracho? Que ya no toma. ¿De un ladrón? ¿De un mentiroso? ¿De una enojona? ¿De un codicioso con sus ojos? ¿De un adúltero? Entonces si sigue todavía en eso, ¿está arrepentido? No, amado. ¿Es difícil entender la doctrina del arrepentimiento? No. ¿Cuál es el problema, amado? Que pienses que estás arrepentido y no lo estás. Y entonces estás batallando con tus pecados. Arrepiéntete. Mira, si tú no eres una persona que ha nacido de nuevo, no te esfuerces por dar fruto cristiano. Dios no te pide que des fruto cristiano. Dios te manda que te arrepientas. ¿Cómo vas a dar fruto cristiano si no has nacido de nuevo? Pero luego muchas personas no han nacido de nuevo. A lo mejor tienen un deseo genuino de entregar su vida a Jesús, pero no lo han hecho. A lo mejor les llama mucho la atención las cosas de Dios, pero no se han entregado al 100%. No han nacido de nuevo. No ha ocurrido el milagro en ti. Y te estás esforzando en poner por obra los mandamientos. Obviamente, no es difícil, es imposible. Porque tú solo no puedes poner por obra los mandamientos. Necesitas al Espíritu Santo morando en ti. Desde el Antiguo Testamento Dios profetizó que así iba a ser. Os pondré corazón nuevo y derramaré mi espíritu sobre de ellos para que pongan por obra mis palabras. Si no tienes al Espíritu, pújale todo lo que quieras. Esfuérzate por obedecer a Dios. A la semana y media vas a decir, no, es que esto es pesadísimo. Obviamente, sin el Espíritu Santo no es pesadísimo, es imposible. Sin un verdadero arrepentimiento, sin una verdadera consagración a Dios, sin amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, es imposible, amado. Es imposible. Todo se te va a hacer pesado, de todo te vas a enojar, porque no has nacido de nuevo. Y por favor, quiero hacer un paréntesis enorme, porque luego con estos temas me malinterpretan. No, pues ya nos condenó. No, pues ya nos dijo que nomás no servimos para nada. No, no es esa la intención del mensaje. Es que ubiques, ¿ya naciste de nuevo? Vive como un nacido de nuevo. ¿No has nacido de nuevo? Procúralo urgentemente. Estás en peligro todos los días de tu vida si no has nacido de nuevo. ¿Sí, amados? Pablo decía, el evangelio es poder, no de un grupo, no de un predicador, no de un pastor, no de una asociación religiosa. El evangelio es poder de Dios. En el evangelio
Dios muestra su poder para transformar una vida. Todos sabemos qué es evangelio, amados. ¿Qué es evangelio? Buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? ¿En qué consiste la buena nueva? El arrepentimiento es el arrepentimiento. El evangelio es el evangelio. Son dos cosas diferentes. Jesús dijo, arrepentíos y creed en el evangelio. Una cosa es arrepentirnos y otra cosa es creer en el evangelio. Evangelio es buena nueva, correcto. ¿En qué consiste la buena nueva? Creer en Jesucristo. ¿Qué? Que vino a morir por nuestros pecados en una cruz. Para entender la buena nueva es conveniente entender la mala nueva. ¿Cuál es la mala nueva? Que si sigues como vas, te vas a ir al infierno. ¿Sí? La buena noticia es que hay una oportunidad para tu vida. Ok, pero no es tan sencillo, amado, como 2 más 2 igual a 4. No es tan sencillo. Tanto que yo conozco a mucha gente que cree en Jesús, pero su vida no cambia. Y la evidencia de que tú has creído en Jesús, la evidencia de que has experimentado un verdadero arrepentimiento, la evidencia de que tú has creído en el evangelio, es una vida transformada. Porque el evangelio es poder de Dios. Y el poder de Dios creó las estrellas, creó el universo, creó el sol, creó la luna, creó a Adán del polvo, creó a Eva de su costilla, hizo todos los animales que tú conoces, las plantas, las flores, las aves de los cielos, los peces del mar. Ese es el poder de Dios. Y en el evangelio hay poder de Dios para salvación, para transformar una vida, no para dejarla a medias, no para que nada más tenga conocimiento mental, sino una vivencia real, una vivencia que le ha transformado Dios la vida. De verdad, amado, Jesús transforma vidas. Jesús no nada más hace unos pequeños cambios en ti y ahí poco a poco vas cambiando. No, el poder de Dios es tremendo, amado. Tremendo. ¿A poco cuando resucitó a la hija de Jairo, la dejó ahí medio enferma y luego le dijo a Jairo, mira, pues ahí se va a ir poniendo mejor. Y si la descuidas se te puede morir. No, estaba muerta, talita cumi, y se levantó. A Lázaro, 4 días, ya hería, sal fuera, y salió. No fue poco a poco, amado. Aunque luego muchos interpretan que desátenlo y ahí quítenle las vendas, e interpretan que eso es poco a poco, que va a ir viviendo. No, ya estaba vivo. Pues estaba vendado, así acostumbraban los judíos a enterrar a sus muertos. Pero ya estaba vivo. Al gadareno que lo liberó poco a poco. No, lo hizo libre. A los 10 leprosos sanaron poco a poco durante una semana. Iban en el camino y se dio cuenta. Se tocó la nariz tal vez y dijo, caray, ya tengo la nariz, ya tengo las orejas. Se volteó a Jesús y se fue corriendo y llegó y se postró delante de él y le decía, gracias. Ese es el poder de Dios, amado. Bueno, el evangelio es poder de Dios para salvación. Para transformar una vida, para salvarte del pecado, para cambiar tu vida de un momento a otro, amado. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Estudia el evangelio de Juan capítulo 3 cuando le dice, mira, el viento sopla de donde quiere y a donde quiere va, pero ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabes cómo ocurre, pero ocurre. Eso dijo Jesús, eso fue lo que enseñó Jesús. Yo no te estoy inventando nada. Así se lo explicó Jesús a Nicodemo. ¿Y sabes qué le dijo Nicodemo? ¿Cómo puede hacerse esto? No entendió. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Te pregunto, ¿has nacido de nuevo? No me contestes. No me contestes. Porque la voluntad de Jesús al dejar la gloria y venir a este mundo era para transformar nuestras vidas. No para cambiarnos de religión y meternos a otra, amado. No, olvídate. Jesús aborrece las religiones. ¿Tú crees que Él vino nada más para sacar a aquellos del judaísmo y ahora meterlos al cristianismo? No, amado.
No, religiones ya había un montón. Ya había saduceos, ya había herodianos, ya había fariseos, ya había escribas, ya había de todo tipo y de todo color y sabor. Él no vino a fundar una nueva religión. Él vino a dar su vida en una cruz por viles pecadores para transformarles la vida. Para que cuando tú vieras su grande amor por ti, te conquistara, cayeras a sus pies y rendido a sus pies, estuvieras dispuesto a dejarlo todo por Él. Así como Él estuvo dispuesto a dejar todo por ti, miserable pecador, tú estuvieras dispuesto a dejar todo por Él. Eso es la salvación de Dios. No hay trucos, no hay magia, no hay poder sobrenatural. Es simplemente su grande amor derramado en una cruz para que cuando el pecador realmente arrepentido se diera cuenta que está perdido y que no podía hacer nada por sus pecados y fuera al Calvario a ver el grande amor de Dios por él, fuera derretido su corazón y le dijera: toda mi vida es para ti, Señor. Tú te mereces todo de mí. No me contestes. ¿Ya ocurrió eso en ti? Otra vez estás pensando si Jesús te ama. Estás esperando una muestra a ver que Jesús te ama. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No es poder de Dios para hacer dinero, amados. Es poder de Dios para salvación. No es poder de Dios para cosas materiales. Es poder de Dios para salvación. Pero debes entender el llamado de Jesús al 100%. Lucas 14:25, veamos qué le decía Jesús a la gente. Lucas 14:25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y después da dos parábolas. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Mira, ¿quieres venir en pos de mí? Número 1, debes aborrecer a tu padre. En el griego original no significa aborrecer, porque si no Dios se contradeciría, ¿verdad? Pues no creo que nos pida odiar o aborrecer a nuestro padre. En el griego original significa: debes amar menos. Es lo que significa. El que no ama menos a su padre que a mí, no puede ser mi discípulo. O a su esposa, o a su esposo, o a sus hijos, o a sus hermanos, o a sus hermanas, y también su propia vida. No puede ser mi discípulo. ¿Por qué Jesús pide eso, amado? Mira, si tú no estás dispuesto a darle el primer lugar a Él, no puedes ser cristiano. Si tú no estás dispuesto a morir por Él, no puedes ser cristiano. Hay gente que dice: yo estaría dispuesta a morir por Jesús, pero ni siquiera están dispuestos a dejar sus pecados. Siguen en sus maldades, siguen en su perversidad, siguen en la vanidad, siguen en la lujuria, siguen viendo porquería en internet, siguen en chismes, siguen en robos, siguen en fraudes, siguen en la fornicación, codiciando con sus ojos.
¿Estarías dispuesto a dar tu vida por Jesús? Claro que no. Porque Jesús pide todo, amado. Tiene toda la autoridad. Él dio todo. Y Él necesita que no tengas nada ni nadie por encima de Él. Segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nada por encima de Jesús. Si para ti tu mamá es más importante, no puedes ser cristiano. Si para ti tu esposo es más importante, tu esposa, tu vida misma, no puedes ser cristiano. Y les da dos parábolas. Mira, ¿quién que quiere edificar una torre no se sienta primero? Fíjate, hasta Jesús le dijo a la gente: ¿quieres seguirme? Siéntate a calcular el costo. Siéntate. Analiza lo que representa seguirme a mí. Considera y haz un cálculo de lo que te va a representar ser mi discípulo. Porque que te llames cristiano es una gran responsabilidad. Somos embajadores del reino de los cielos. Así como tú eres, la gente va a pensar que son todos los seguidores de Jesús. Es una gran responsabilidad entrar por una puerta para estudiar la palabra de Dios, porque estás ante lo eterno. Y si sabes de la palabra de Dios, si no la vives, en el día del juicio te va a ir peor de como te hubiera ido antes de conocer. Por eso Jesús, en otras palabras, el llamado que hace Jesús no es: ¿quieres? Vente, vénganse todos, síganme, vamos, hagan bola. No. Piensa por favor y calcula el costo. No quiero que después empieces y al rato todos se burlen de ti porque ahí está. No que muy cristiana, no que muy cristiano, no que iba a la congregación y mira nada más, puro grito, ya engañó a su marido, anda de borracho, es una enojona. No, amado, pues antes mejor no vituperabas el nombre de Dios. Calcula el costo. Y da otra parábola. O quien que tiene 10,000 no considera mejor al enemigo que viene con 20,000. Y mejor dice: no, pues ¿sabes qué? Banderita blanca, ¿no? Me rindo. Porque ¿sabes a quién te vas a echar de enemigo si te metes en el camino de Dios? Nada más y nada menos que a Satanás. Y tú solito contra él no puedes. Te hace pedazos en un segundo. Calcula el costo. ¿De verdad quieres ser cristiano? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Ahora, ¿Jesús les decía eso por desanimarlos? No, simplemente por ser realista con ellos. Mira, no es que no quiera que me sigas, nada más quiero que estés consciente de lo que representa seguirme a mí. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Porque si no, al rato vas a ser una vergüenza para el nombre de Jesús. Qué gran responsabilidad es ser cristiano. Qué gran responsabilidad es decirnos cristianos. El mensaje paralelo en Lucas 9, versículo 23, de ese mismo llamado, lo dijo 3 veces. En Lucas, el que acabamos de leer, en Lucas 9:23 y en Marcos 8:34 que ahorita leímos. Lucas 9:23 dice: y decía a todos. Esto es para todos, amados, no nada más para los discípulos. Esto es para toda la gente que escuche la palabra de Dios. Si alguno, singular, si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz cada día. Número 3, sígame. ¿Por qué? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué significa, amado? Negarte a ti mismo. Tú eres tú. Yo soy yo. Y cada uno en lo particular somos individuos únicos, con gustos, manera de pensar, criterio, forma de ver las cosas. ¿Sí? Ok. Ese que eres tú, Jesús te manda algo. No me sirve.
Niégate a ese que eres tú. Quiero que seas el que yo quiero que seas. Niégate a ese tú. ¿Sabes por qué la gente batalla con sus pecados? Porque ni siquiera ha sido para poner por obra el versículo anterior, por favor. Negarte a ti mismo. Claro que te debes negar a ti mismo, amado. Este Juan Carlos que ves le gustaba fumar, le gustaba tomar, le gustaba andar con las muchachas, le gustaba andar en los antros como el Skid Row, ahí en Los Cabos, en Cabo San Lucas. Le gustaba ir a las cantinas, le gustaba estar con una mujer un día y con otra mujer otro día. Este Juan Carlos que ves se quedaba tirado de borracho en la calle, en la banqueta. Este Juan Carlos que ves te decía 5 palabras mal y una bien. Puras groserías, albures, leperadas, palabras altisonantes. Este Juan Carlos que ves no respetaba a su esposa, no respetaba a sus padres, los deshonró toda su vida. Cuando Jesús me dijo, te tienes que negar a ti mismo, dije, pues amén. Ya no voy a ser yo. Porque este Juan Carlos no sirve. Está echado a perder. Está corrompido. Por eso Jesús te dice, amado, niégate a ti misma. ¿Ya identificaste cómo eres tú? Vanidosa, te gusta estar en el espejo, te preocupa mucho cómo te ven los demás, hacer las cosas para los hombres y no para Dios, como manda la Escritura, no queriendo agradar el ojo del hombre, sino el de Cristo. Te preocupa mucho el qué dirán. Estás en la vanidad, en la mundanalidad, en la música mundana, Justin Bieber, One Direction y toda la porquería que hay en este mundo. La televisión, las películas de moda, ¿eso es lo que a ti te gusta? Jesús te dice, niégate a ti mismo, porque así no me sirves. Bueno, y decía a todos, si alguno es plural, ¿por qué no dijo todos los que quieran venir en pos de mí? Porque Jesús es realista, amado. No todos quieren. Son muy pocos los que están dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo. Bueno, si alguno entre ustedes quiere venir en pos de mí, les decía Jesús, número 1, ese que eres tú, esa que eres tú, no me sirve. Tienes que negarte a ti misma. Tienes que negarte a ti mismo. ¿Te imaginas que yo quisiera seguir yendo al Skid Row? ¿Le sirvo a Cristo? ¿Predicándote aquí y bailando en los sábados allá? No. ¿Te imaginas una mujer enojona puede estar predicando la palabra de Dios? Pues imagínate con la vecina, mire, quiero hablarle del evangelio. Y de repente el niño allá llorando y empieza a gritarle en ira. Eso no le sirve a Dios. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. ¿De veras quieres seguirme? Niégate a ti misma. Tu vanidad no me sirve. Tu mundanalidad no me sirve. Tu amor al mundo no me sirve. Tu pérdida de tiempo viendo el fútbol no me sirve. En lugar de estar orando, ¿te la pasas 2 horas viendo un partido? ¿Te gusta ver en la tele lo que a los ángeles haría llorar? ¿Te deleitas en lo que entristece al Espíritu Santo? No me sirve eso. Niégate a ti mismo. 2, toma tu cruz. ¿Qué significa eso, amado? Porque hay gente que lo ha mistificado tanto que dice, yo aquí cargando mi cruz con mi esposo inconverso. No, esa no es tu cruz. Esa es tu mala decisión, tú lo escogiste. Esa no es tu cruz. Aquí cargando mi cruz, mi suegra vive en la casa. No, esa no es tu cruz. Amén. ¿Qué es la cruz, amado? ¿A qué se refería Jesús realmente? ¿Para qué era la cruz en ese tiempo? Pues para contextualizarnos. ¿Para qué?
para matar a alguien. ¿Sí? Ok. Niégate a ti mismo para empezar. Y agárrate una cruz y tráetela. No es literal, es simbólico, pero es que te armes de esa mentalidad. Ten una cruz cerca cada día de ti. Porque por mí, no es nada más morir a uno mismo. Es un día te van a matar. Los discípulos que escucharon esto, a excepción de Juan, todos murieron por causa de Jesús. A Juan lo intentaron matar, pero no lo lograron. Debes de estar dispuesto a morir por mí. No nada más a negarte a ti mismo y dejar tus pecados, morir por mí. ¿Quién dice yo? ¿De veras? No te vaya a pasar como un ejemplo que un día escuché, amado. En la Rusia comunista había una reunión clandestina en el monte, en una congregación. Y entraron por la puerta 2 hombres armados con unas AK-47. Toda la gente, la congregación se espantó. La reunión era clandestina porque estaba prohibido en el comunismo. Hasta el día de hoy todavía no les permiten reunirse. Y los hombres armados le dijeron a toda la congregación: los que realmente sean cristianos se quedan, y los que no, les damos la oportunidad de que se vayan. Empezaron a salir las personas. Empezaron a salir. Casi se quedó con 15 personas la congregación, incluido el pastor. Se fueron. Y todavía que quedaban algunos pocos, les dijeron los hombres armados: todavía te damos oportunidad. Si realmente eres cristiano, quédate. Si no, vete. Y todavía se pararon unos y se fueron. Pastor, le damos la oportunidad de que se retire. No, yo me voy a quedar. Ok. ¿Nadie más? Todos temblando. No. Cierren la puerta, por favor. Cerraron la puerta, dejaron sus armas, se sentaron y le dijeron al pastor: ahora sí continúe con la reunión, pastor. No queríamos hipócritas en medio de nosotros porque queremos que nos ministre la cena del Señor. Si entraran unos sicarios, que no fuera broma, y dijeran: el que realmente sea cristiano, quédese. Sería para matarnos. ¿Estás preparado? Eso es lo que Jesús quiere. Porque a lo mejor nunca entran unos sicarios por esa puerta, pero el corazón se te puede detener en cualquier momento. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Esas palabras las dijo Pablo. Muy difícil decirlas uno. Marcos 8:34, por favor. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar tu cruz es estar dispuesto a morir por él. Seguirlo, ¿qué significa, amado? Ir a donde quiera que él te lleve. Y no nada más eso, seguirlo es como cuando los maestros de la antigüedad llamaban a sus discípulos para que siguieran sus pasos. La idea que te voy a decir nos da la idea correcta. Es como cuando tu maestro va en la playa caminando y va dejando las huellas ahí marcadas en la arena. Seguir a Jesús significa eso, que tú vayas poniendo los pies donde Él los pone. Y entonces de repente ves que las huellas se van para allá y dices: bueno, está bien. Y de repente llegas a un cerro bien inclinado y dices: caray, sí, se fue para allá. Pues bueno. Y después se mete a un río. Ay, pues bueno. Y después a una zona peligrosa. Pues bueno. Eso es seguir a Jesús. Como Él se comportaba, comportarte tú.
Como Él amaba, amar tú. Como Él perdonaba, perdonar tú. Como Él era misericordioso, ser misericordioso tú. Como Él era compasivo, ser compasivo tú. Como Él se dio por predicar el Evangelio, así hacerlo tú. Eso es seguirlo. Y después explica algo Jesús bien importante, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Qué significa, amado? Tú tienes un yo. Tú tienes una vida. Tienes metas. Tienes anhelos. Tienes sueños en este mundo. ¿Quieres conservar eso? En lugar de darlo todo por Cristo, te vas a perder. Pierdes todo eso por causa de Él, ganarás la vida eterna. Eso significa. ¿Estás dispuesta, dispuesto? Eso es lo que Jesús quiere. Amén. Porque si no nos negamos a nosotros mismos, amados, si no damos todo por Jesús, nunca podremos ser cristianos. Termino con un poquito de mi testimonio, de los últimos minutos antes de salvarme. Yo asistía a un grupo evangélico que se reunían en una casa. Me pusieron a llevar la alabanza, pero yo no era cristiano. El pastor me dijo que pues porque yo ya había aceptado a Jesús en mi corazón, pues ya era hermano, ya era cristiano. Yo dije, pues bueno, pues así es aquí. Pero yo no conocía ni de la Biblia, amado. Con mucha vergüenza te digo, iba yo con mi hijo de 2 años en su carriolita y mi esposa, y nos íbamos peleando en el camino. Nos íbamos gritando. Y yo le decía, mira, ya cállate. Me toca dirigir la alabanza. Cállate, por favor. Si quieres, ahorita seguimos discutiendo en la casa, pero ahorita ya voy a dirigir la alabanza. O sea, era un hipócrita de primera. Pero yo le decía al pastor, pastor, me peleo con mi esposa, nos agarramos a gritos, casi nos golpeamos. No se preocupe, hermano, Dios va a hacer la obra en usted. Yo dije, ¿cuál obra? Así estuve por algunos meses. Y yo decía, Jesús, yo te quiero conocer de verdad. Yo quiero que transformes mi vida. Yo ya no aguanto esta vida que llevo. Yo sabía, amado, que no era cristiano. Yo sabía que yo no obedecía a Dios. Ni siquiera era para leer la Biblia. Ni siquiera era para buscar a Dios en oración. Ni siquiera le predicaba a nadie. O sea, no había fruto de cristianismo en mi vida. Hasta que un día Él me mostró qué pecador tan vil era yo. Fui dócil, fui humilde, porque cuánta gente Dios le muestra sus pecados, pero no es dócil y no es humilde. Se ensoberbece, se endurece y no lo reconoce. Y se lava el cerebro pensando que ahí la lleva, en lugar de humillarse delante de Dios y decir, ayúdame, socórreme. Sí, soy un vil pecador, lo reconozco. Estoy sucio, estoy mal delante de tus ojos. Yo me humillé, gracias a Dios, porque era un soberbio de primera, a mí nadie me podía decir nada. Pero gracias a Dios me humillé, fui humilde y dije, Señor, es verdad todo lo que tú me dices. Estoy mal, y estoy muy mal. Soy un hipócrita. Presido la alabanza, a veces ando predicando según yo, ahí en la congregación doy un estudio que me lo saco de la manga, porque no sé la Biblia nada. Señor, ayúdame, perdóname, no sé cómo hacerle. Y con unos cassettes que me prestaron de unas predicaciones, un día yo ya sabía que estaba mal delante de Dios y que no tenía perdón de Él y que si me mandaba al infierno era justo por tan perverso que yo fui. Y en ese cassette que lo puse, entendí el grande amor de Dios para mi vida al haber mandado a su Hijo Jesucristo a morir por un vil pecador. Mira, estando en mi casa caí de rodillas
Yo sabía que Jesús había muerto en una cruz desde que yo era chiquillo. Iba a las 3 caídas en Semana Santa. Le daba el besito al niñito Dios en Navidad y agarraba un dulce. Para mí era una historia maravillosa, pero no me había hecho ningún bien. Ese día yo entendí que Jesús murió por mí en una cruz. Amado, fue suficiente. Caí de rodillas. Empecé a llorar. Le dije, por fin te conozco. Había oído de ti, pero no te conocía. Moriste por mí, por un vil pecador. Desde ese día, amado, mi vida cambió completamente. Completamente. Amado, me sacó del bote de la basura. Me sacó de lo más podrido, de la religiosidad, de la hipocresía religiosa. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. ¿Sabes por qué soy cristiano? Porque un día Jesús murió en una cruz por mí. ¿Sabes por qué cuido mi vida de no fallarle? Porque un día Jesús murió por mí en una cruz. ¿Sabes por qué me esfuerzo todos los días? Porque Jesús murió por mí en una cruz. Él es mi gasolina, mi motor. Él es mi todo. No me importa nada más. No me importa nada más. Tenía un negocio donde ganaba 50,000 pesos al mes hace 14 años. Lo dejé para dedicarme tiempo completo a predicar del Evangelio del Señor. Y nada más porque no me quisieron aceptar en cuanto me convertí. Yo le dije al pastor, ya no quiero trabajar, quiero dedicarme a la obra. No, madura, crece. Y dije, pues bueno, 5 años estuve todavía trabajando en lo secular. Tengo 14, tengo 9, casi 10. Ya de tiempo completo. No me importa nada, amado. Nada. Mi vida es Jesús. El apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amado, Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. No sé si me alcanzas a entender. Jesús me amó a un vil pecador, a alguien que lo escupía en la cara todos los días. Durante 26 años duré así, faltándole al respeto en su misma cara. Y un día tuvo misericordia de mí y me mostró su grande amor y me perdonó. Me dijo que no le debía nada y que mis pecados iban a ser arrojados a lo profundo de la mar. ¿Cómo no darle todo a Él? ¿Cómo no dárselo todo? ¿Cómo no estar rendidos completamente? ¿Cómo no estar en la mañana antes de salir a tus actividades? Señor, guárdame. Señor, ayúdame. Señor, no quiero fallarte. Señor, yo no quiero pagarte mal. Tú diste tu vida por mí. Yo no te quiero ofender. Yo no quiero hacer nada que te cause daño, Señor. Soy un ser humano débil, con tentaciones, con concupiscencias, pero si tú me ayudas hoy, no te voy a fallar. Y conozco a un Dios que es todopoderoso y que te ayuda y que te guarda, y que si tú lo buscas con todo tu corazón, Él te escucha, y que si tú le pides que te mantenga en santidad, te mantiene en santidad. Él es el Jesús que yo conozco, todopoderoso. El Evangelio es poder de Dios para salvación, amado. Te libera. Puedo llegar a caer en cualquier momento si yo lo decido. Mientras yo no lo decida, por su gracia, puedo permanecer firme.
Sí se puede, amado. Es el anhelo de Dios. Y no es para andarlo presumiendo en todos lados. No peco, hoy me guardó Dios. No, amado, es para que los hombres que no conocen a Dios vean vuestras buenas obras, vean su comportamiento, vean que eres una persona diferente. Mira, esta mujer no usa escotes, se viste recatadamente, mantiene la pureza, el decoro, la modestia, el pudor al vestir. Mira cómo se conduce con sus hijos. Mira esa mujer cómo respeta a su marido. Mira ese marido cómo ama a su esposa. Mira cómo es responsable, cómo es trabajador, cómo es su trato. Yo veo algo diferente en él. Para la gloria de Dios. Eso es lo que hace Jesús en el ser humano, amado. Y eso es lo que anda buscando. Testimonios vivos. Testimonios vivos del poder de Dios en la vida de un vil pecador. No cristianismo mental y de labios. No. Real. Real. El Jesús que yo conocí, me gustaría que todo el mundo lo conociera. Cambió mi vida. Tengo 4 hijos y 2 adoptados. Tengo 6. El mayor lo sabe, el chiquito no lo sabe que es adoptado. De los 6, 4 son nuestros. 4 son del vientre y 2 son del corazón. Y si pudiera adoptar más, lo haría. La gente tiene que conocer a Jesús. Amén. Te invito a cerrar tus ojos, vamos a terminar. Es importante considerar el mensaje siempre en una reunión. Que profundices, que no lo dejes ahí superficial. Que reflexiones en él, que entiendas lo que Dios te quiso hablar el día de hoy, a ti en lo personal. El Evangelio es poder de Dios para salvación, amados. Para transformar una vida completamente, al 100%. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, amado, la transforma completamente. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Tan grande fue el amor de Dios. Fue grandísimo, Señor, que hasta la cruz
sangre dio, fue por mí, fue por ti, para perdonarnos, fue por mí, fue por ti, para hacerte libre. Tan grande fue el amor de Dios, fue muy grande, amado, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio, fue por mí, fue por ti, para perdonarnos, fue por mí, fue por ti, para hacerte libre para amar, libres para amar y para hacer el bien. Fue por mí, fue por ti, para perdonarnos, fue por mí, fue por ti, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Libre para amar y para hacer el bien. La sangre de Jesús, amado, no fue para hacer una religión nueva, fue para transformar la vida de todos aquellos que se arrepienten y necesitan un Salvador. Reconocen que son unos viles pecadores y que necesitan un Salvador que los libre de la ira venidera. El sacrificio de Jesús fue para conquistar el duro corazón del pecador, amado. Fue para que cuando la gente supiera de ese grande amor, cayera de rodillas a los pies de Cristo, el cual nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Fue muy grande su amor, amado. Nadie te va a amar igual nunca, jamás. Nadie se preocupará por ti como Él lo ha hecho. En ninguno otro hay salvación, solamente en Jesús. Y anda buscando personas en donde glorificarse, con quién glorificar su nombre en esta tierra.
que sean su especial tesoro en este mundo. Que cuando los demás te vean puedan decir: hay un Dios vivo en esta tierra, porque yo veo que esa persona es diferente, porque yo veo que esa persona ama de verdad, porque yo veo en esa persona sinceridad y no hipocresía, porque yo veo cristianismo en esa mujer, en ese hombre, en esa joven, en ese joven. Esa es la obra que Jesús quiere hacer, amado, en nosotros. Y no va a descansar hasta conseguirlo. Ciertamente no serán muchos, porque angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Y ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ahí. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, amados. Pero Él sigue buscando en este mundo, que puedas ser tú uno de ellos, uno de esos que dan todo por Cristo, uno de esos que entiende que Jesús dio todo por ti, no escatimó nada, amado, dio todo por ti. ¿Por qué no dar todo nosotros por Él? ¿Por qué no dejar todo por Él? Para empezar, el pecado, amado. ¿Por qué no dar todo por Jesús? Él se lo merece. Él se lo merece. Padre amado, tú eres digno, Señor, de que demos todo por ti. Tú eres digno de nuestra vida, Señor. Eres digno de nuestro tiempo. Eres digno de nuestro amor. Eres digno, Señor, de todas nuestras fuerzas, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma. Eres digno de todo nuestro ser, Señor. Tú te lo ganaste en esa cruz. No te podemos retener nada, Señor. Ayúdanos, Señor, a glorificarte con nuestra vida, no solo con nuestros labios, con nuestra vida, Señor, con nuestra manera de vivir, con nuestro comportamiento, con nuestra santidad, por amor y agradecimiento a aquel que tanto nos amó. Ayúdanos, Señor Jesús,